pero tampoco no muchas menos, ¿no? Tendremos en total este curso 8 sesiones, que se empieza hoy, el día 12 de enero, con Marte Arroyo, Arte, Naturaleza y Museo, y que acabaremos el miércoles 26 de abril con Josep Salvador, el Teatro del Arte. Bien sabéis que este curso, tanto el que hicimos el año pasado como en este, está impartido por conservadoras y conservadores de aquí del museo. Este año también incluimos una persona externa, que en este caso es Anacleto Ferrer, que es profesor titular de Estética de la Universidad de Valencia, que él impartirá el día 8 de febrero nuevas categorías estéticas. Podríamos pensar que esa quizás sea la sesión de todas las que vamos a impartir más centrada en el concepto de estética, concepto de teoría de arte contemporáneo, tal como lo entendemos, tal como se entiende desde la filosofía. Esa es una de las novedades, por lo tanto, primero, en primer lugar, como he dicho antes, que está más concentrado en el tiempo, que empezamos hoy en enero y acabaremos en abril, teniendo en cuenta que además hay algunos momentos de entre sesión y sesión que pasan 2, 3, incluso 4 semanas, con lo cual también creemos que es más relajado también la posibilidad digamos, de asistir. Y por otro lado, la presencia de Anacleto, en este caso, una persona externa, ¿no? También, como novedad, creo que el curso pasado también incluimos la posibilidad de... Eran temas quizá un poco más extensos, eran temas que trataban de forma más amplia algunos conceptos o temáticas o movimientos artísticos. Y creo que esta vez, bueno, aunque sean también temas amplios, como por ejemplo hoy, ¿no?, que tenemos Arte, Naturaleza y Museo, que realmente es un tema amplio, pero sí que tienen una cierta, un planteamiento más concreto, o al menos más específico, ¿no? Es decir, con la intención de hablar de conceptos, pero también muy relacionado con artistas o con obras también muy concretas, que en muchos de los casos están vinculadas también a la colección del IBAM. Otra de las novedades que incluimos es que este curso ahora cuesta dinero, ¿vale? Cuesta dinero, a no ser que seas amigo del IBAM o amiga del IBAM, y entonces te sale gratuito. Es una de las cosas que yo creo que conviene decir. Creo que digamos, la política del museo hasta ahora mismo, hasta prácticamente unos meses atrás, no se podía, las actividades, digamos, eran todas gratuitas. Esto, lejos al menos desde nuestro parecer, lejos de ser un inconveniente que las actividades cuesten dinero, sino que pensamos que lo que es interesante es que se puedan beneficiar también los amigos del IBAM y las amigas del IBAM, que están confiando también en el museo, y que cada vez también están apoyándonos con su presencia, ¿no? Creemos que, en cierta forma, de hecho, el precio que tiene también, digamos, el coste que tiene el curso es exactamente lo que cuesta también hacerse amigo o amiga del IBAM, con lo cual entendemos que también es una forma de incentivar, digamos, ese apoyo al museo en todos los sentidos. Creemos que estamos haciendo también una serie de actividades, de exposiciones que en cierta forma igual sí que pueden posibilitar que la gente esté más interesada digamos, en hacerse amigo o amiga, y bueno, en eso confiamos, ¿no? Vosotros también depende de vosotros después criticar o plantear algunas cuestiones al respecto de esto, y en cualquier momento estaremos encantados de discutirlas. Otra de las novedades que planteamos este año es que os hemos enviado y os enviaremos previamente a cada una de las sesiones un material previo, ¿no? Un material teórico, algún texto, algún artículo, en algunos casos serán escrito por, no sé, por alguien que en ese momento imparta la sesión, o por, digamos, extraído de algún catálogo del IBAM, extraído de algún texto o de algún libro que nos puede resultar interesante, y que de hecho está, digamos, en la base bibliográfica del tema que se presenta, ¿no? Yo creo que esa es una novedad que también, lo que pretende esa novedad es que vosotros vengáis ya con una idea previa, ¿no? O por lo menos hayáis leído algunas cosas que pueden ser interesantes tener como información previa, aunque no necesariamente sean, digamos, las mismas o exactamente iguales que las que se van a mostrar, pero que sí os den una visión bastante clara, ¿no?, de lo que se va a tratar en cada una de las sesiones. Esto lleva una segunda intención, y es que participéis también más en las sesiones, ¿no? Es decir, que la parte de la presentación sea una parte, y que después haya siempre una segunda parte, que no tiene por qué ser igual de extensa, lógicamente, pero que sí que se planteen dudas, cuestiones, puntualizaciones, no sé, aportaciones, ¿no?, que siempre son válidas para cualquiera de los que vamos a impartir estas charlas, ¿no? Yo creo que esas son las novedades principales, y bueno, tenéis en la web y habéis visto en la inscripción los temas y las personas que van a impartirlo. Como digo, son conservadores y conservadores del IBAM, excepto Anacleto Ferrer, que es profesor de teoría. Yo simplemente, nada, estamos expectantes, tenemos ganas de escuchar, ¿no? Yo realmente lo digo con toda sinceridad. No, porque seguro que lo va a hacer fantásticamente bien, a Marta Arroyo, que es conservadora del IBAM y que, bueno, es muy especialista además en este tema, con lo cual estoy convencido de que va a ser un aporte muy importante para nosotros. Pues cuando quieras, muchísimas gracias por esto. Hola, buenas
tardes a todos y muchas gracias gracias Álvaro y gracias a vosotros por venir. Lo de especialista ya me ha dejado así un poco de, oh Dios mío, que además tampoco es verdad, pero bueno. El tema que os voy a presentar es complejo, es denso y tiene mucha información. Sí que os pediría una cosa, y es que si hablo muy bajito o muy rápido, que es algo que me suele pasar, que por favor me lo digáis y me interrumpáis en el momento. Oye, por favor más alto o por favor más bajo. Bien. ¿Tú crees? Es que yo lo he estirado antes, pero no sé hasta qué punto. Es que me pasa siempre. A ver, ahí. ¿Ahí me oís bien? ¿Sí? Perfecto. Bien. Me gustaría que miráramos esta imagen. Vemos que hay una lámina de agua. Vemos que el punto del horizonte está bastante alto, como 2/3 aproximadamente de... ¿Me oís? 2/3 aproximadamente de la imagen. Si miramos el pie de foto, vemos antigua Mesopotamia. Y esto nos puede recordar, o a mí por lo menos, me recuerda a los relieves asirios, me recuerda a Nínive, me recuerda también al Palacio de Istar. Y luego vemos Irak. Efectivamente, Nínive está muy cerca del actual Mosul. Mosul en estos momentos es objetivo de una operación terrestre contra Estado Islámico de varias fuerzas internacionales. Y esto ¿qué es lo que nos dice esto, ¿no? La capacidad del paisaje de evocación. Esto es importante, cómo el paisaje es capaz de evocar en nosotros muy numerosas ideas y muy numerosos conceptos. Y precisamente esto es lo que voy a intentar explicaros esta tarde. Es esa capacidad que tiene el paisaje. Esta es otra imagen, es de la fotógrafa alemana Ursula Schulz-Dornburg, que como bien decía Álvaro, hay parte de las imágenes que vamos a ver aquí que son colección del IBAM y otras que no lo son. En el caso de Ursula Schulz-Dornburg sí es colección del IBAM, tenemos 3 series de ella, esta sobre el río Tigris, el paisaje desaparecido de Mesopotamia y el actual Irak. Tenemos también sobre las ermitas en el Camino de Santiago, la posición solar, es un estudio sobre cómo la luz entra por las aberturas, por las ventanas de estas iglesias románicas y cómo transforma el espacio interior. Y también tenemos 3 lugares de tránsito en Armenia, que luego volveremos a hablar de este lugar más adelante. Me gustaría, una vez visto esto, me gustaría empezar con 3 citas, que os las voy a leer y bueno, no sé si vosotros también las podéis leer al mismo tiempo en la pantalla. Esto lo dice Carl Gustav Carus, que era doctor en filosofía y en medicina a los 19 años, que pocos años después fue el médico personal de la corte del rey de Sajonia en Alemania, lo cual le permitió viajar. Y tenía una formación muy amplia, no solamente era científico, era médico, creo que su especialidad era la obstetricia, sino que además también era pintor y dibujaba, no solamente de temas anatómicos y relacionados con su profesión de médico, sino también relacionados con el paisaje, de hecho por eso está aquí incluido, y además era amigo personal de Caspar David Friedrich, el pintor alemán romántico. Entonces, en esta cita está extraída de un libro, como bien decía Álvaro, la mayoría de los libros que voy a citar aquí están en el museo. Si os interesa especialmente os podemos mandar una lista de bibliografía, lo podéis pedir y se os manda, porque están todos los libros que menciono, sí, hay otra documentación que obviamente no, pero están aquí en la biblioteca del IBAM y están a vuestra disposición. Leamos. Ciertamente te sientes en la contemplación transportado al fondo de este paisaje. Crees respirar el aire puro y sereno, sueñas que te paseas bajo esos árboles, te parece sentir el murmullo del arroyo y así, atraído al interior del círculo sagrado de la vida misteriosa de la naturaleza, sientes la vida eternamente activa de la creación. Para mí es una cita profundamente trascendente y también es espiritual, es decir, una persona con esa formación científica, pero que no obstante tenía una creencia religiosa muy poderosa. Y ahora veamos otra cita. Esta es de Roberto Saviano. Roberto Saviano es periodista italiano, publicó en el año 2006 Gomorra, un libro, no sé si lo habéis leído, los que lo hayáis leído lo conocéis, un libro sobre la mafia napolitana, y eso le valió una amenaza de muerte permanente y le valió el vivir en clandestinidad y con escolta desde ese momento, y desde 2008 se dice que vive fuera de Italia. Aquí tenemos una cita de un libro muy reciente que es 000, cómo la cocaína gobierna el mundo, y dice lo siguiente: ya no soy capaz de mirar el mundo sin ver rutas de transporte, estrategias de distribución. Ya no veo la belleza de una plaza en la ciudad, sino que me pregunto si puede ser un buen punto de arribada para un cargamento importante. Ya no viajo en avión, sino que miro a mi alrededor y calculo cuántas mulas puede haber a bordo con el estómago cargado de bolitas de coca. Así razonan los capos del narcotráfico y así he acabado por razonar yo tratando de entenderlos.
cuán diferente esta percepción del mundo de la que hemos visto antes. Podríamos pensar que tal vez a lo mejor es una cuestión de, bueno, es que hay muchos años de diferencia entre uno y otro y realmente pues, las visiones son muy diferentes. Pero tenemos ahora otra cita de Haruki Murakami, el escritor japonés y traductor también. Para mí Haruki Murakami tiene la magia de combinar lo prosaico y lo trascendente y lo esotérico y lo misterioso, como creo que muy pocos escritores son capaces de hacerlo. Y este es un extracto de su libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, que además no es que solamente describa su pasión, su hobby y su batalla contra la edad, como dice él, en todo lo que corre, que ha corrido maratones y medias maratones, sino que además tiene un montón de reflexiones sobre la vida y en concreto esta sobre el paisaje. Según la estación, la dirección del viento cambia como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Por la sensación que el viento produce en nuestra piel, por su olor y su dirección, se perciben claramente las muescas que cada estación deja a su paso. Inmerso en la corriente que acarrea todas estas vivas sensaciones, adquiero conciencia de que este ser que soy yo no es más que una minúscula pieza dentro del inmenso mosaico de la naturaleza. Al igual que el agua del río, no soy más que una mera parte reemplazable de un fenómeno natural que pasa por debajo del puente en dirección al mar. Murakami es coetáneo, contemporáneo a Roberto Saviano y sin embargo vemos que tiene esa carga de espiritualidad que habíamos visto en Carus. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Para mí significa que hay unos marcos de referencia personales, es decir, hay una manera de ver el mundo que es personal ese marco de referencia, pero que también es general. Creo que no nos podemos olvidar nunca de que interpretamos lo que nos ocurre desde el conocimiento que tenemos personal y nuestras experiencias, pero también desde el conocimiento que marca nuestra época. Y esto es importante y esto es exactamente lo que vamos a intentar ver ahora. Para ello, vamos a ver ¿por qué es tan importante, aparte del poder de vocación, por qué es tan importante la naturaleza? Y vamos a entender nosotros desde el punto de vista de las artes visuales como el paisaje. Por supuesto, estamos hablando desde nuestra perspectiva de personas que aquí en esta sala creo que nadie, ninguno de nosotros tiene una discapacidad visual. O sea, todos vemos bien, o con gafas o sin ellas, pero vemos. Evidentemente, el paisaje para las personas que no ven se basará en otras cosas muy diferentes, en otros elementos que no serán visuales. Pero nosotros vamos a intentar hacer un acercamiento al paisaje que sea la manera que tenemos de interpretar la naturaleza y el entorno. ¿Por qué es también tan importante? ¿Por qué es capaz el paisaje de sugerirnos tantísimas cosas, de simbolizar tantas cosas? Pues porque realmente es el lugar en el que vivimos, en el que nos desarrollamos y en el que morimos. Porque además toda esa capacidad que tiene de evocación y de significado conforman nuestra identidad. El paisaje nos está modelando constantemente en todos los aspectos y el paisaje contemplado desde una mirada muy, muy amplia, ¿no? Y efectivamente ambos son elementos claves de nuestra vida material y de nuestra vida espiritual, es decir, nosotros no somos... Todos los factores ambientales nos afectan, no solamente por una cuestión de salud, sino también por una cuestión de cómo enfocamos la vida, que eso al mismo tiempo genera una serie de reacciones en nuestro cuerpo. Los científicos nos dicen que la carga genética que tenemos, el ADN, es el que le da órdenes a nuestro cuerpo en forma de proteínas para que se lleven a cabo las funciones fisiológicas. Y hay una serie de factores ambientales que inciden profundamente y que pueden modificar esos códigos genéticos para bien o para mal, y por lo general suele ser para mal, por desgracia. Bien, ¿cómo vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora mismo? Pues vamos a hacer un recorrido por el paisaje en la pintura, va a ser un recorrido muy breve y muy esquemático. Luego vamos a enlazar con las diferentes corrientes teóricas que ha habido a la hora de explicar el paisaje y de interpretarlo en la historia del arte, una que es más contemplativa y más estética, que se podría encuadrar dentro de la modernidad, otra que es más interpretativa y se fija más en el significado y que podría ser más característica de la posmodernidad. Y abordaremos la ruptura que se produce con esa tradición artística que se produce con un movimiento como es el land art. Entender el arte y la naturaleza sin hablar del land art o de las earthworks es difícil. A continuación veremos los paisajes contemporáneos, lo que decíamos, basados en la perspectiva, la versión digamos más interpretativa, más en el significado, y los veremos esos paisajes que están relacionados con lo social, lo económico y con lo político. También hablaremos de la capacidad de los mitos y los símbolos, os comentaré un par de historias breves, y finalmente terminaremos con una intervención en el paisaje
que creo que aúna bastantes de los aspectos que hemos visto, que habremos visto anteriormente. Luego, como bien decía Álvaro, habrá un momento por si queréis no sé, hacer alguna pregunta o hacer lo que decía él, alguna aportación, puntualizar lo que queráis, y luego proyectaremos la película de Robert Smithson, Spiral Jetty, que dura 35 minutos aproximadamente. Lo digo porque los que no tengáis tiempo, no os podáis quedar o no os venga bien, no hay ningún problema, podéis venir a ver la película, no es prestable, pero está en la biblioteca del museo, la podéis venir a ver en horario de la biblioteca cuando queráis. No es lo mismo verla en una proyección grande, pero eso ya cada uno que decida. Entonces empezamos con el paisaje en la pintura. El teórico Alain Roger, en su libro Breve Tratado del Paisaje, nos explica que la tradición del paisaje no es homogénea en el mundo, es decir, no es algo que se haya llevado a cabo de la misma manera en las diferentes culturas. Efectivamente, hay una diferencia importante en el tratamiento del paisaje en la pintura en Occidente y en Oriente. Así como la palabra paisaje sí que es objeto y representación, y según nos explica Alain Roger lo es también en la cultura oriental, es cierto que ellos tienen, los orientales hay dos términos, como él nos indica. Uno que describiría la atmósfera, el ambiente, es aquello que no es tangible, la luz, y otra que sería literalmente montaña, agua, y que sí se refiere a los motivos, a aquello que es tangible. Sin embargo, en Occidente, paisaje, en francés paysage, landscape en inglés y Landschaft en alemán, es digamos que su raíz se refiere al país en el caso del francés y del castellano, y a la tierra en el caso del inglés y del alemán, ¿no? Y esto también es bastante importante en el sentido en que, si bien, como nos dice, aquí lo podemos ver, por ejemplo, aquí estamos hablando del siglo XIII, mientras que la pintura de paisaje en Europa, los teóricos no la establecen hasta el siglo XV, y eso los comienzos, y realmente el desarrollo del paisaje naturalista como tal sería en el siglo XVII. Sin embargo, aquí estamos viendo unas pinturas chinas de la dinastía Song en la que sí que hay una naturaleza. También nos advierte Alain Roger que digamos que la razón de esto sería porque hay un dogma cristiano, es decir, la religión está muy presente en la pintura occidental, cosa que no ocurre en la oriental, pero porque nosotros no lo vemos. No significa que no esté, sino que nuestros ojos son profanos porque desconocemos, o yo por lo menos, desconozco en profundidad las religiones orientales, pero sí es cierto que a pesar de tener esa religión, los motivos naturales están ahí y el paisaje está ahí, cosa que no ocurre, como vamos a ver ahora. Aquí volvemos a ver otra pintura y estamos viendo exactamente la naturaleza en el siglo XIII, cosa que no ocurre, por ejemplo, en la pintura europea. Así pues, la pintura europea de paisaje, por así decirlo, según los teóricos, sobre todo es fundamentalmente nórdica. Esto también, es decir, la escuela flamenca en el siglo XV, la neerlandesa en el XVII, la inglesa en el XVIII y XIX y la escuela francesa en el XIX. El hecho de que esa pintura se haya dado en el norte de Europa y no en el sur, también se explica precisamente por lo que os comentaba antes, que es por la influencia y el poder de la religión, que al parecer en el sur de Europa era bastante más potente y más poderoso ese dogma y esa necesidad de ideología que no en el norte. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, perdón, un momentito. Aquí vamos a ver una serie de pinturas en las que realmente nos damos cuenta cómo, efectivamente, qué es lo importante, es la escena que se está contando, y es una escena que es profundamente religiosa. ¿Por qué? Pues porque la religión es lo que mueve en esos momentos y lo que dirige las sociedades de las personas de la época, y el paisaje verdaderamente es más bien pues una especie como de decorado y con un enfoque cero naturalista, muy poco naturalista, no directamente cero naturalista, y que además tampoco tiene ninguna necesidad ni tiene ninguna pretensión de serlo. Aquí seguimos viendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el martirio de San Pablo, es una decapitación, es toda una simbología con respecto al tratamiento de las figuras y de la historia.
Este cuadro es interesante porque, además de que ella multiplica las escenas, pero que de todas maneras cada elemento del paisaje sigue siendo un decorado, exclusivamente un decorado para la escena que se está contando, es decir, incluso nos llega a dividir como si fuera temporalmente las escenas que ocurren. Pero hay una cosa que es interesante aquí, y es que por primera vez empezamos a ver lo que se utilizaba como perspectiva antes de la perspectiva atmosférica y también, sobre todo, de la perspectiva geométrica, que es la perspectiva cromática. Y es interesante que nos fijemos ahora en esta obra, porque luego veremos otra y es diferente. Entonces, aquí en esta obra de Hans Memling, que era de origen alemán, pero que pasó su vida en Brujas, en la parte flamenca de Bélgica, vemos cómo los colores cálidos, que son los que normalmente pesan más, que son los basados en los ocres y en los amarillos, están en primer plano. El verde se utilizaba para el segundo plano, es decir, no hay una pérdida de definición de las formas, sino que hay un cambio de color. Los colores más pesados estarían en el primer plano, como os decía, el ocre, basados en el ocre, en los tostados, en los amarillos y en los rojos, colores cálidos. El verde sería, digamos, para la zona intermedia, el verde que se realiza con amarillo y con azul, y los azules, todos aquellos colores derivados de los azules, serían al fondo del cuadro para esa sensación de profundidad, hacerla desde un punto de vista, o sea, hacerlo desde una técnica cromática, porque no había otro tipo de conocimientos en este momento. Según nos cuenta Lengauger, la ventana es la gran revolución del paisaje, porque por fin el paisaje se relega a la ventana, pero se puede desligar del mero decorado que era para las cuestiones religiosas, y entonces a partir de ahí, bueno, pues es anecdótico sí, pero está libre. Entonces, esta es la revolución que él nos explica, y que además nos dice que precisamente porque empieza a ser una ventana, también empieza a tener el formato característico del paisaje, es decir, se empieza a expandir y a hacerse horizontal, apaisado, como el mismo nombre indica. A partir de ahí, una vez que nos hemos liberado, que los artistas se han liberado de ese yugo que supone el dogma religioso, porque evidentemente estos cuadros nosotros ahora los vemos en un contexto completamente diferente, pero tenemos que tener en cuenta que en aquella época eran mensajes muy claros. Ahora los vemos desde, pues no lo sé, vamos a un museo de una ciudad que nos gusta y los vemos pues desde otro punto de vista, pero en aquel momento eran directamente mensajes, consignas, dogmas, ideología pura y dura, además de la estética, que también, por supuesto. Aquí ya, con Jan van Goyen, ya realmente empezamos a ver lo que es el paisaje naturalista, es decir, y sobre todo la extensión. O sea, ahora ya sí que ya no se tiene en cuenta nada más que las características físicas de la Tierra, es decir, el horizonte y la extensión de la Tierra, así como el artista lo decida, ¿no? Aquí tenemos una obra de Van Ruysdael. Es más especialista en bosques y es especialmente conocido por su, ¿cómo se dice esto?, por su delicadeza y su precisión en la pintura del follaje, de los árboles, pero a mí me gustaba esta obra precisamente por una cuestión importante, y es porque más de 2/3 del cuadro están dedicados a fenómenos atmosféricos, es decir, a lo que es intangible, al cielo. Y me parece enormemente interesante porque ahí ya estamos viendo que, bueno, que ya es que ni siquiera son los motivos materiales, sino que realmente estamos mirando a la bóveda celeste. Y me parecía especialmente significativo de esa liberación del paisaje que comentábamos. En esta obra de John Constable ya no solamente es que veamos la variación de luz y de color y de sombras que hay en el cielo, sino además también ya empezamos a ver una irregularidad, empezamos a ver un uso mucho más libre de la pincelada, y realmente hay una percepción y una transmisión del paisaje muchísimo más libre, y bueno, y empezamos a ver o a percibir ya lo que sería el lenguaje moderno, que se produciría un poco más tarde, como por ejemplo con la obra de Turner, a quien llamaban el pintor de la luz. Para él, lo que dicen los teóricos es que su utilización de la luz y de los efectos era una metáfora del poder de la naturaleza.
Yo la verdad no lo sé, también por supuesto que era precursor del impresionismo, eso es evidente. Yo no lo sé, también he leído que no tuvo una gran recepción así por parte del público especialmente entusiasta. La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que se hizo, y esto tiene interés por lo que hablaremos más tarde, sí que se hizo y se publicó, no sé deciros la fecha, pero si verdaderamente os interesa lo puedo mirar porque el dato lo tengo, se publicó una serie de libros, creo que en 2 volúmenes, sobre sus acuarelas, sobre el paisaje británico, inglés en este caso, y que empezó de alguna forma ese tipo de publicación con sus acuarelas a despertar un cierto sentimiento nacionalista. Y esto es muy interesante porque esto lo vamos a ver con posterioridad, el cómo el paisaje puede conformar el sentimiento nacionalista y erigirse en identidad nacional. Con esta obra de Corot, que está hecha pintada en Italia, o al menos con apuntes italianos, como podéis ver, el verde que decíamos antes que se utilizaba en los planos intermedios, aquí está absolutamente en primer plano. Y este cuadro me interesa especialmente porque creo que se ve con bastante claridad lo que sería después, posteriormente, la pintura postimpresionista y especialmente el caso de Cézanne, ¿no? Aquí la luz, por ejemplo, es un elemento definidor de primer orden, la luz con respecto a la sombra, y empezamos a ver cómo se están creando volúmenes, es decir, ya no es una cuestión de contornos, sino que es una cuestión de volúmenes geométricos. Esto es muy importante porque realmente será un precursor de la pintura moderna que vendría unos años más tarde. Este es el cuadro de Monet y Impression Soleil Levant, que precisamente fue el que utilizaron los críticos de forma despectiva primero y luego ya no tanto, para nombrar al movimiento impresionista. Aquí realmente ya la libertad es absoluta y lo que el pintor está intentando plasmar es una impresión, no es una realidad, sino es una impresión en la que los colores, las formas, no tienen absolutamente nada que ver no se pretende una fidelidad con el original, sino lo que se pretende es transmitir una emoción. Es quizá por esto, pienso, que los impresionistas conectan enormemente con un público muy amplio, como el caso de Van Gogh, o sea, unos cuadros que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, que son ya unas interpretaciones del paisaje absolutamente personales y con un lenguaje plástico único, y que sin embargo tiene una capacidad de conexión con el público absolutamente sorprendente, de una persona que además probablemente muy estable psicológicamente no debía ser, y sin embargo es curioso cómo conecta absolutamente con el público, gente que no tiene ni idea y gente que tiene idea, pues realmente disfrutan de sus obras si hay algo que te conecta con él, ¿no? Esto es lo que os comentaba antes, esto es un ejemplo de neoimpresionismo. Paul Signac, que desarrolló junto con Georges Seurat, que desarrolló el puntillismo. Antes habíamos visto en la obra de Hans Memling, si lo recordáis, que teníamos en primer plano los colores más cálidos, en segundo plano intermedio el verde y en el último plano el azul. Y aquí es exactamente al revés. Es curioso, pero no lo es. Es decir, aquí lo que tenemos es una mayor definición, un mayor empaste, y sobre todo lo que tenemos es una imagen mucho más real. Realmente esto es así. Si tú tienes un primer plano en sombra y tienes un último, o sea, en el fondo de tu visión tienes el sol, que es lo que está dando, realmente es así. Los colores más cálidos estarán allí y los colores más fríos estarán en el primer plano. Entonces, ¿cómo puedes utilizar el cromatismo para dar muy diferentes, cómo los artistas pueden utilizar el cromatismo para dar muy diferentes visiones del paisaje y de lo que ellos están viendo? Bien, ya esta es la muy somera aproximación al paisaje en la pintura. Obviamente esto es enorme y además, bueno, pues creo que en fin, habrá gente mucho más preparada que yo en ese aspecto para explicaros más, con lo cual lo que realmente quería hacer era simplemente contextualizar el paisaje en la pintura. Entonces, efectivamente, lo que comentábamos al principio, tendríamos esas dos tendencias que serían la contemplativa,
más dedicada a la estética, que sería lo que duraría hasta el periodo de modernidad. Luego habría la ruptura con la tradición paisaje-objeto-representación, que es lo que os comentaba que sería el land art, y luego posteriormente la interpretativa, en la que ya entran otros temas que hasta en ese momento no se habían tratado o no se habían acercado de una forma tan directa. Con respecto a esta perspectiva, digamos, más contemplativa, a este punto de vista más contemplativo, tenemos unos conceptos históricos que son lo bello, el concepto de lo bello, de lo pintoresco y lo sublime. En los textos, que no sé si os habrá dado tiempo a leer, hay uno del escritor John Maxwell Coetzee, que fue Premio Nobel de Literatura en 2003, me parece, y es un texto que aparece en un catálogo que está aquí en el IBAM de un fotógrafo sudafricano que se llama David Goldblatt. Coetzee a su vez es sudafricano también. Y bueno, los que hayáis leído su obra podéis tener una idea, tal vez no la habéis interpretado como yo, pero podéis tener una idea de la dificultad que él tiene con respecto a su identidad en Sudáfrica, porque evidentemente es complicado, y en la obra de David Goldblatt, por ejemplo, pues en la obra fotográfica de este catálogo que os comento, pues ahí es una visión absolutamente fantástica de Sudáfrica, con todos sus problemas y con todas sus bellezas también, ¿no? Me gustaría leeros algo que dice Coetzee con respecto a estos tres conceptos. Dice: lo hermoso, lo sublime y durante un tiempo lo pintoresco eran tres grandes categorías en función de las cuales se clasificaba el paisaje europeo. Estas categorías, o al menos las dos primeras, siguieron siendo tan fundamentales para la experiencia estética europea que incluso organizaban la forma en que se veía el paisaje. Esto es muy importante, porque estamos pasando de cómo transmitimos lo que vemos, cómo los artistas transmiten lo que ven al lienzo, a lo contrario. Ahora de repente vamos a mirar la naturaleza como nos lo está diciendo el lienzo. O sea, ahí hay un salto de interpretación bastante importante. Aquí me gustaría, los que hayáis leído el texto de Coetzee lo sabéis, me gustaría explicar, para los que no hayáis podido leerlo, que me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante cómo él describe la incapacidad de transportar o de trasladar esos conceptos a la naturaleza sudafricana, por una razón muy sencilla, porque es lo que él dice. Sí, claro, en los paisajes pintorescos hay un montón de nubes que se mueven todo el tiempo. Aquí no, las nubes no se mueven. Esto es África y es diferente. La luz es muy fuerte, la luz es estática, no hay humedad relativa, con lo cual es completamente distinto. Entonces no se puede trasladar y no se puede tener ese punto de vista, porque las latitudes dan unas condiciones paisajísticas y naturales completamente diferentes. Explica exactamente lo mismo con respecto al luminismo en la pintura norteamericana de la escuela del río Hudson. Dice, claro, si tenemos unos lagos inmensos, unas cascadas, unas tormentas espectaculares en unos valles, pues sí, tendremos una enorme vibración de luz, de color y de atmósfera. Pero claro, si estamos en un paisaje semiárido, donde son unas acacias que apenas reflejan, por no haber, no hay ni rocío, pues difícilmente podemos tener ese dramatismo también. Eso también es importante, ¿no? Esa capacidad de sugerir emociones que tienen esos paisajes tan cambiantes y tan vibrantes, ¿no? Con respecto a lo bello, es interesante, os comentaré lo que decía Edmund Burke, que era un parlamentario británico, nació en 1729 y murió en 1797. Era escritor, filósofo, y es autor de, y esta traducción es mía, Informe filosófico sobre el origen de nuestras ideas con respecto a lo sublime y lo hermoso. En inglés sería Philosophical Inquiry in the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. Lo digo por si alguien habla inglés y se lo quiere traducir de otra manera. Para él lo bello era un paisaje dulce, amable, agradable y, sobre todo, y esto es importante, que no atacara al sentido de supervivencia o conservación. ¿Esto qué significa? Significa la naturaleza maternal que alimenta y que protege al ser humano, es decir, domesticada, cultivada y amable. Exactamente lo que estamos viendo ahí. Y esto fue un concepto de un tipo de paisaje que se utilizó enormemente en esta visión contemplativa que os decía, ese tipo de naturaleza que es, digamos,
¿cómo decirlo?, muchísimo más producto del hombre y muchísimo más amiga del hombre que no otro tipo de naturalezas, y es muy característico de la pintura europea precisamente porque la naturaleza europea es así. Eso luego lo veremos con el land art. No tiene nada que ver la naturaleza en Europa, los paisajes naturales en Europa con los paisajes naturales, por ejemplo, en el continente americano, que han sufrido, ahora ya digamos que poco hay, no quedan naturalezas prístinas y apenas quedan naturalezas en las que el hombre no haya puesto el pie, pero en aquellos momentos sí había una enorme diferencia entre unos paisajes muy cultivados y muy utilizados por el hombre. O sea, los bosques, había políticas de bosques desde hacía, pues eso, 200 años, ¿no? Bien, ahora llegamos a lo pintoresco, que es un concepto bastante particular y, sobre todo, como bien decía Coetze, bastante local, en el sentido en que necesitaba una serie de condiciones para darse y, sobre todo, para percibirse o para interpretarse. Al mismo tiempo, también es curioso que sí que efectivamente determinó la visión del paisaje de toda una generación, como veremos ahora, ¿no? Lo pintoresco se caracteriza, y esto lo dice Wedell Price, que nació en 1747 y 1829, que es un escritor británico y que se le considera uno de los padres de este concepto. Para él lo pintoresco era algo tosco, rústico, irregular, pero al mismo tiempo cautivador. Fundamentalmente, ¿qué es lo que se buscaba? Se buscaba la variedad, los contornos sin definir y las texturas, y también los contrastes repentinos y extremos de luz y de oscuridad. Esta fue, como os comentaba antes, la teoría dominante en Gran Bretaña durante el siglo XVIII, y lo que se pretendía era educar al público sobre la belleza del paisaje británico, y se entendía que esa belleza del paisaje británico tenía esas características, ¿no? Y, de hecho, era a partir de pintores barrocos como Salvator Rosa, como hemos visto aquí, o Claude Gelée, Claudio de Lorena, Claude Lorrain. Y entonces, lo que os comentaba antes, la naturaleza de repente se analiza como un todo pictórico, o sea, hasta tal punto en que aquí, por ejemplo, sí vemos que tenemos todo, o sea, fundamentalmente esos tres planos, ¿no? Un primer plano, un plano intermedio y un plano alejado. En este caso, por ejemplo, tenemos ese contraste de luz, de dramatismo, ¿no? En un primer plano lleno de muy oscuro, y luego un plano intermedio más, digamos, iluminado, y sobre todo un fondo en el que ya vemos como una especie de luz al final, que también es enormemente sugerente, ¿no? Y esto es lo que se pretendía con esto, era educar, es decir, que la gente empezara a percibir el paisaje siguiendo normas de composición pictórica. O sea, de repente tú el paisaje realmente, o sea, lo enmarcabas literalmente en el marco de una pintura, ¿no? De hecho, se hacían tours turísticos en aquella época en Gran Bretaña para explicar los paisajes naturales y también los jardines, siguiendo este tipo no me sale la palabra, este tipo de principios teóricos que sustentaban lo pintoresco. Es interesante esto de las excursiones, por ejemplo, porque un tiempo más tarde, en el siglo XIX, fue una industria que había aparecido en el siglo XVIII en Gran Bretaña y que en el siglo XIX sería un auténtico boom, y eso lo explica muy bien en un libro que también está en la biblioteca y que también mencionaré aquí, no solo ahora sino más tarde, de Simon Schama, que se llama Landscape and Memory. Es un libro enorme, pero es una maravilla. Sí, está en inglés y no es fácil, hay que coger diccionario, pero realmente es una maravilla, y él lo cuenta, cómo en el siglo XIX la industria del turismo, de lo que él llama el turismo de disfrute de la naturaleza, surge, o sea, tiene un auténtico boom porque surgen las guías, las rutas, el excursionismo, y entonces ese turismo de naturaleza y ese senderismo son también una parte, digamos, de democratización de la cultura, porque las clases populares, al hacerse una línea de tren entre París y Lyon, podían parar en Fontainebleau, que antes no podían porque había que ir en carruaje y la gente no lo podía pagar, y sin embargo el tren sí, ¿no? Y en ese sentido le explica la figura de Claude-François Dennecourt, que fue quien se encargó de Fontainebleau durante muchísimo tiempo, y que él dice que fue el inventor del senderismo, ¿no? Del trekking, lo que llamamos ahora trekking o senderismo, y son las señales, porque él pintaba esas señales para hacer una serie de recorridos, ¿no? Entonces realmente era ¿cómo decirlo?, un paseo por la naturaleza, pero absolutamente dirigido.
Es decir, vas a ir por aquí y vas a ver esto y estas vistas. O sea, todo estaba absolutamente codificado, tan codificado como si fuera una pintura. Y esto es interesante y esto me gustaría que lo recordarais, lo que acabamos de decir de la codificación y del ver la naturaleza como la pintura, porque será muy importante cuando hablemos del land art. Y luego el tercer concepto, bello, pintoresco, y el tercero sería sublime. Y lo sublime es una mezcla de fascinación y de horror frente a una naturaleza poderosa, incontrolable e impredecible. Como decía Immanuel Kant, placer mezclado de espanto. Es decir, habíamos visto una naturaleza benigna, cultivada, buena, amable, domesticada, y luego una naturaleza que era una especie de espectáculo pictórico, y luego tenemos la naturaleza salvaje, bestia y poderosa, es decir, la naturaleza tal y como es, porque uno de los conceptos importantes y que creo que todavía hoy seguimos creyendo o en algún momento creemos es que asumimos o asumimos que la naturaleza es buena. La naturaleza no es buena ni es mala, la naturaleza simplemente es. Porque si la naturaleza fuera buena, pues a lo mejor no sé, pero según qué comportamientos de los animales, por ejemplo, pues no serían muy buenos, o un maremoto pues tampoco sería muy bueno, entonces simplemente es. Pero esa cosa, digamos, mítica o esa necesidad yo creo que tenemos todos de creer en que hay algo inocente y algo puro, pues normalmente lo asimilamos a la naturaleza. Volviendo al concepto de lo sublime, aquí tenemos una pintura de Caspar David Friedrich, que es un gran paisajista romántico, también es un pintor que tiene una gran conexión con el público y sobre todo, a pesar de ese simbolismo que yo creo que es muy personal también y ese existencialismo, yo creo que precisamente por eso, porque cuestiona o porque no en estas obras, porque no era este el momento de incluirlas, ¿no? Pero creo que todos recordamos la imagen del caballero de espaldas mirando desde una cumbre mirando el resto de cumbres que se le ofrecen o el monje delante del mar, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de esa naturaleza que es poderosa, pero que al mismo tiempo también es curioso el interés que de repente empieza a manifestarse por la montaña que había sido algo profundamente hostil, y esto viene por los avances de la ciencia y por el interés en la geología. Es lo que os comentaba al principio del marco general de referencia y el marco personal. El marco general de referencia es enormemente importante porque determina nuestra manera de pensar, queramos o no, incluso si vamos en contra, porque no podemos abstraernos nunca a lo que son los conocimientos, digamos, en ciencia. Fundamentalmente los conocimientos en ciencia nos determinan, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, había un acercamiento a las montañas que ya era de conocimiento y se conocía porque la geología se empezaba entonces a desarrollar enormemente también. Estos son los acantilados blancos en la isla de Rügen, que está en el Báltico, es Alemania, frente a las costas de Suecia. Y esta obra también de Caspar David Friedrich, que es enormemente peculiar y en la que realmente vemos el paisaje natural es un montón de hielo que de alguna forma se ha desgajado porque se mueve el hielo y porque se mueve de forma incontrolada, y si nos fijamos vemos un barco que está, ¿lo veis el barco? ¿Sí? Que está ahí semi-hundido, y ahí es donde encontramos ese peligro o ese poder de la naturaleza. Bien, entonces ahora iríamos a la ruptura que os comentaba de la tradición, y de esa tradición que es el paisaje, el objeto y la representación, que es lo que hemos visto hasta ahora. Y esto se hace a través del movimiento de land art o de las earthworks, que son las obras realizadas en la naturaleza y con la naturaleza, no sobre la naturaleza ni a partir de ella, sino en y con ella. Antes que nada quisiera empezar por algo que me parece muy importante, y es leeros un trozo del informe Brundtland. El informe Brundtland lo encarga la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en el año 87, y tiene el subtítulo de Our Common Future, nuestro futuro común. Lo realiza, bueno, ella y un montón de comisiones y un montón de gente, la que fuera primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, de ahí el nombre, y es la primera vez que se utiliza el término desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. En ese informe, entre otras muchísimas cosas, porque es muy extenso, pero si os interesa la ecología os lo recomiendo, es muy extenso,
pero lo podéis encontrar en internet y traducido al castellano. Hay una cosa hay un concepto fundamental, y es que nos dice que el paisaje del mundo cambia radicalmente con la conquista espacial. ¿Por qué? Porque por primera vez hay una visión completa del planeta desde el exterior. Eso no había ocurrido nunca. Y os leo textualmente lo que dice el informe Brundtland. A mediados del siglo XX vimos por primera vez nuestro planeta desde el espacio. Con el correr del tiempo, los historiadores descubrirán que esta visión tuvo una repercusión más grande sobre el pensamiento que la revolución copernicana del siglo XVI, que trastornó la imagen que el hombre tenía de sí mismo al revelar que la Tierra no es el centro del universo. Desde el espacio vemos una esfera pequeña y frágil, dominada no por la actividad y las obras humanas, sino por un conjunto de nubes, océanos, espacios verdes y tierras. La incapacidad de la humanidad de encuadrar sus actividades en ese conjunto está modificando fundamentalmente los sistemas planetarios. Yo aquí creo que serían más bien los sistemas terrestres, pero bueno, eso ya no sé. Muchas de estas modificaciones, sigue el informe, están acompañadas de riesgos que amenazan la vida, desde el deterioro del medio ambiente hasta la destrucción nuclear. Estas nuevas realidades que es imposible eludir deben ser reconocidas y dominadas. Nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, creo que damos estas imágenes por hechas y nos parece que, claro, esto ha sido así toda la vida, y no, en absoluto. O sea, realmente ser capaces de ver, como estamos viendo ahí, el continente americano y vemos una depresión profunda en forma de espiral en la costa pacífica de México, si la podéis identificar, importante este dato de la espiral porque ahora veremos por qué. Aquí, por ejemplo, tenemos el Cuerno de África, la península arábiga, Irak, Irán, Afganistán, la India, Sri Lanka, Indonesia. Vemos un poquito de Vietnam, China debajo de unas nubes y Australia. Y luego la siguiente. Claro, hay que imaginar, o sea, hay que ponerse hay que mirar hacia atrás y darse cuenta de lo que esto significa, ¿no? Para nosotros esta visión del mundo. No, es que no es gratuito saber que es redondo, porque de repente, claro, conceptos como hacia el oeste o hacia el este sí, pero según donde estés, realmente ya nada es tan inamovible, ¿no? Y esta foto, a ver, la calidad es muy mala, lo siento, pero la imagen me gusta especialmente porque ahí es donde vemos exactamente la rotación de la Tierra y cómo mientras es de día, pues probablemente en la India, aquí en la península ibérica, imagino que la veis, y se ve incluso el punto de luz de Madrid, la península ibérica con España y Portugal, es de noche y probablemente esté anocheciendo o atardeciendo en Egipto y en Grecia. Bien, vamos a hablar del land art. En el land art, John Beardsley, en su libro Earthworks and Beyond, Contemporary Art in the Landscape, Earthworks y más allá, el arte contemporáneo en el paisaje, de 1989, nos da toda una serie de claves para entender este movimiento que surge a partir de los años 60 en Estados Unidos y también en Europa, y son bien diferentes como vamos a ver, aunque sí que es verdad que tienen raíces e intereses comunes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En estos momentos, con el land art, el paisaje y la naturaleza son el escenario artístico, son la herramienta y son el material plástico, es decir, el material de ejecución. Ya no es un arte sobre paisaje, como os decía antes, sino que es un arte también dentro del paisaje. Y son concebidas también, hay un aspecto muy importante, y es que son concebidas para ser una experiencia única, tanto para el artista como para el espectador, con y en el lugar en el que se desarrollan. Según Beardsley, él nos dice que tanto el paisaje como la figura humana son los dos elementos inspiradores, fundadores de la historia del arte y también los más duraderos a través del tiempo. Es decir, tanto el paisaje como la figura humana no han dejado de utilizarse en el arte nunca. Por supuesto, ha habido otros movimientos, evidentemente, pero siempre ha habido quien ha mantenido ambos temas, por así decirlo. Él dice también, y esto os lo leo textual, la relación de las personas con el paisaje es una manifestación significativa de la cultura humana tan importante en muchos aspectos como la relación con lo sagrado. Esto también es importante, al igual que decíamos antes que lo era para la identidad. Hay algo enormemente profundo en la relación con la tierra, y eso lo veíamos en la cita de Carl Gustav Carus, porque hay una relación, seas creyente o no seas creyente, creo que en el cosmos y en la Tierra hay algo que siempre te puede sobrecoger. No todos los días vas a estar en plan trascendente, mirando las estrellas o lo que sea, pero siempre hay un momento, yo creo que a todos, en que la naturaleza nos da un poco como esa
esa sensación de algo que se nos escapa y de algo que es sagrado, y luego cada uno pues tendrá las creencias que pueda tener al respecto, ¿no? El contexto social del land art, y esto es importante, en los Estados Unidos de los años 60 es el contexto de la conquista espacial, lo que acabamos de ver con las imágenes desde el espacio de la Tierra, pero también es un contexto de profundo malestar social. Hay disturbios raciales, no nos podemos olvidar de que Barack Obama ha dejado de ser presidente hace unos días y ha sido el primer presidente mestizo, mulato, perdón, norteamericano. No nos podemos olvidar que la segregación racial todavía existía en el siglo XX. También había protestas por las guerras en el exterior, especialmente por la guerra de Vietnam, por los muertos y los mutilados que producía, y era un momento de gran inestabilidad social, de mucha protesta y de muchísimo inconformismo. Y también había una conciencia ecológica, que en el caso de los Estados Unidos es una conciencia muy antigua. Y aquí, si os habéis leído el texto de Thomas Cole, lo habéis podido ver del pintor que teníais como material para la charla de hoy, del pintor de la Escuela del Río Hudson, Thomas Cole, que es un texto que está fechado en 1836 y que es profundamente, entre otras cosas, porque por supuesto también habla de cultura y también habla de la diferencia entre el paisaje europeo y el paisaje norteamericano, pero también habla de sus preocupaciones ecológicas, preocupaciones que ya el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, en el año 1870, alertaba sobre los efectos de las prácticas agrícolas consideradas rapaces o depredadoras. Así pues, estos artistas del land art norteamericano son herederos de esa conciencia ecológica y tienen además una preocupación, y esto es muy importante, de mejora del entorno y sobre todo de recuperación de los espacios degradados por la industrialización, es decir, la intervención. Esto enlaza directamente, y ya el tema se nos iría de las manos, y lo que os comentaba es enorme, pero esto enlaza directamente con el diseño de paisajes y con el paisajismo en el siglo XVIII, que era considerado una de las, y antes también, una de las bellas artes, tanto como la pintura o la poesía, ¿no? También aquí volvemos a lo de lo bello, lo sublime y lo pintoresco. ¿Y por qué? Porque ellos realmente necesitaban romper con todo, estos artistas, no solamente ¿cómo decirlo? No solamente inventar un lenguaje nuevo, sino que además necesitaban dar esa sensación de ruptura total con una sociedad y con unos planteamientos, unos marcos de referencia que les parecían profundamente caducos, que eran los del consumismo y los del materialismo, ¿no? Entonces, al romper con las tres categorías de la historia del arte que se habían aplicado al paisaje, que eran lo bello, lo sublime y lo pintoresco. Tal y como os decía antes, y qué manera más importante o más evidente de romper con eso, que es decir, no, es que no solamente ya no vas a ver la naturaleza como la pintura, sino que además me voy a destruir algunos de los conceptos que te han servido siempre para analizar la pintura, como podría ser, por ejemplo, la perspectiva. Es decir, cuando tú estás haciendo arte en la naturaleza, tu eje, ya no existe una perspectiva que te esté diciendo tienes que mirar ahí, ya no hay un punto de fuga, según donde estés tú situado lo verás de una forma o de otra, ¿no? Esta es una de las características para mí singulares e importantes del land art, ¿no? La experiencia espacial es total. En esto, por ejemplo, Udo Weilacher en su libro Between Landscape Architecture and Land Art, del 99, entre la arquitectura de paisaje y el land art, nos dice, muy interesante, que la orientación en el espacio ya cambia, ahora se utilizan elementos como la dirección, el eje, la posición, fuera o dentro, en lugar de los términos más convencionales que se utilizaban en el arte, en este caso en la escultura, como material, masa, volumen, ritmo y composición. Otra de las características importantes del land art sería el significado del tiempo. El significado del tiempo de repente se hace presente, existe, cosa que no había existido si precisamente las obras que estábamos viendo antes del Giotto o de cualquier artista de hace siglos es que precisamente son permanentes. O sea, tú vas a un museo y estás viendo una obra que se ha hecho hace siglos. Precisamente el land art es todo lo contrario. Son obras que están en la naturaleza y que van a sufrir las mismas modificaciones que sufre cualquier organismo vivo, incluido el ser humano, ¿no? Aquí Udo Weilacher nos indica y
creo que es bastante acertado, que precisamente este carácter transitorio, y ahí volvemos a la diferencia entre las culturas orientales y occidentales, que este carácter transitorio de la existencia humana y esta fugacidad en las culturas occidentales normalmente está mal visto y se suele reprimir y se suele silenciar porque nuestras culturas occidentales son más positivistas y más materialistas. A mí hay algo que me llama la atención, por ejemplo, y es que muchas veces, y esto lo veo alrededor, no sé vosotros, pero ves cómo se intenta ocultar a los niños, por ejemplo, la muerte o la enfermedad. Es muy característico y esto ocurre. Entonces, claro, si forma parte de la vida y forma parte de la naturaleza de cualquier ser vivo, que la única certeza que tienes es que te vas a morir, el resto ya veremos, pues realmente es un poco ir en contra de lo que somos, ¿no? Y esto es algo que en el land art, por ejemplo, también se recupera esa descomposición, es decir, bueno, yo he hecho esto, pero esto va a tener una vida independiente de lo que yo haya hecho, porque estoy tratando con materiales naturales y en la naturaleza, ¿no? Otra de las características significativas, importantes del land art es el uso de formas geométricas simples, ¿no? Es la simbología basada en arquetipos como prototipos ideales y como imágenes. Aquí estamos viendo las espirales, lo que os comentaba antes cuando habíamos visto la depresión en la imagen de la Tierra junto a las costas de México, porque son arquetipos y son formas que tienen significado para todos, muy diferentes probablemente, pero que para todo el mundo tiene un significado esos símbolos, ¿no? Fundamentalmente son la línea, el círculo, la espiral, el laberinto y la pirámide. Esto lo veremos ahora más adelante. Y otra de las cosas, perdonadme un segundo, pero es que sé que había algo interesante que ahora no recuerdo. Sí, esto era lo que os quería comentar antes. Cuando estábamos hablando de que no había perspectiva y de que no había, de que realmente el punto de vista se determinaba porque tú estabas viviendo, tanto el artista como el espectador estaba viviendo la obra de arte en el sitio y en el lugar, esto por desgracia, y tal y como lo estamos haciendo exactamente ahora, causa un grave problema en la recepción y la difusión de las obras de land art, porque se tienen que hacer necesariamente a través de espacios. No todo el mundo tiene la oportunidad de viajar, en este caso al Gran Lago Salado en Utah o a donde sea que estén las obras. Entonces tenemos que verlas siempre necesariamente a través de documentos y de fotografías. Y ahí hay una gran paradoja. Eso también los que hayáis leído el texto de Walter de María lo recordaréis, que dice ninguna fotografía, ningún documento, ninguna grabación puede equivaler a la obra de arte. Y sin embargo, no nos queda más remedio que acudir a este tipo de cosas, a los documentos, a las fotografías, a los escritos, para intentar por lo menos comprender cuál ha sido la obra. Yo creo que ahí la clave no es tanto es simplemente ser consciente de que estás viendo un concepto, no estás viendo la obra. Tú puedes entender un concepto como entiendes un montón de conceptos, pero no puedes experimentar la obra, es decir, simplemente ser consciente de esa limitación. Yo no creo, para mí, personalmente no creo que haya un gran problema. Evidentemente sería estupendo y maravilloso poder ir a esos sitios y si se puede se va y es fantástico, pero que la recepción también es posible siempre y cuando seamos conscientes de las limitaciones que tiene el ver unos documentos cuando realmente estamos hablando de naturaleza y de paisaje. De las figuras importantes y digamos bastante representativas o conocidas estaría Michael Heiser, el artista norteamericano. También hay una cuestión que John Bursley decía, y es que, y esto viene al hilo con la obra de Heiser, es que también había una cierta actitud, no necesariamente muy amable con la naturaleza, sino también como un poco invasiva y un poquito salvaje. En este caso, esta obra de Michael Heiser, que está hecha en el desierto, en un cañón natural, que es una depresión producida por la erosión y que tiene unas paredes que pueden ser como un desfiladero. Los cañones tienen unas paredes que pueden ser más verticales o menos, y él hace un túnel en el que desplaza hasta 250.000 toneladas de tierra y de roca. Es mucho, es enorme. Esta pieza se hace con la colaboración de la galerista Virginia Dawn, que
creo, la galerista que más contribuyó a la difusión de la obra de los artistas del Land Art y pertenece y la donó al MoCA, al Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, ¿no? Aquí estamos viendo, veis en la parte inferior en el centro, se ve la muesca, la enorme brecha que hace Michael Heiser. Y para que os hagáis una idea del tamaño, este sería el tamaño con respecto a 2 personas. Es interesante también pensar que el padre de Michael Heiser era arqueólogo y que los arqueólogos se dedican fundamentalmente a las excavaciones. Y esto era exactamente lo que os quería decir antes, que no lo había recordado. Y es que otra de las características de los artistas del Land Art es su interés por civilizaciones antiguas, pero también por civilizaciones actuales y remotas. Porque, por lo mismo que comentábamos antes, porque consideran que la cultura, hasta ese momento, la cultura contemporánea occidental era absolutamente caduca y obsoleta y materialista y conformista, y no era precisamente algo que fuera a traer nada bueno, ¿no? En este caso, sobre esta obra, terminaremos diciendo unas palabras de Michael Heiser que dice: no hay nada allí y sin embargo es una escultura. Y es exactamente esto, ¿no? Aquí tenemos a Christo y Jean-Claude con el proyecto Valley Curtain, que fueron 18.600 metros cuadrados de tela. Costó más de 2 años colocarse y duró 28 horas porque amenazaba, al parecer amenazaba una tormenta de viento muy importante y esto podía ser peligroso porque eran muchos metros y con una estructura importante, ¿no? Aquí también tenemos, en el caso de Christo y de Jean-Claude, por ejemplo, tenemos esto que comentábamos antes. Ellos... Jean-Claude murió en el año 2009, ambos nacieron en el mismo día y el mismo año, en 1935. Ellos vendían muchísima parte de su obra en formato de dibujos, en formato de papeles, que es con lo que financiaban buena parte de sus proyectos. Es decir, que también hay una parte necesariamente del artista que necesita, no solamente para que se entienda su obra y se pueda ver, sino que además la necesita también muchas veces para producir y para vivir, ¿no? Y una cosa importante, unas palabras de Cristo que me parecieron bastante significativas, dice: de la misma manera que la religión fue importante para el artista del 480, lo son ahora los problemas económicos, sociales y políticos. Es lo que hablábamos antes, ¿no? De qué es lo que domina, cuál es el marco de referencia general que nos afecta a todos y desde luego a los artistas. Aquí tenemos la obra de Walter de Maria, The Lightning Field, que es el texto que os enviamos y que os explicaba bastante, porque son sus propias palabras y que se publicó en el Art Forum del... No me acuerdo ahora del año, lo tendréis por ahí, pero yo... Espérate un segundo, hasta aquí. Del 80. Publicado en el Art Forum. Por cierto, si queréis ver la revista original, está aquí, pero no es prestable, está en el depósito, la podéis pedir, ¿no? Este es un encargo de la Dial Foundation, que es una fundación privada que pertenece a Philippa de Menil. Y John Beardsley nos dice que es la búsqueda de un paisaje sin huella humana, remoto, para estar a solas. Y es una gran bóveda celeste para poder apreciar en toda su potencia el intercambio entre el cielo y la tierra a través de los relámpagos. Esto es, por estas descargas atraídas por los postes de acero. Con lo cual aquí nos encontramos efectivamente con una obra de un poder enorme, que también depende absolutamente de la climatología. De hecho, en ese texto que os comentaba de Walter de Maria, si lo habéis leído, lo habéis visto, que dice más o menos el promedio de tormentas que hay, cuáles son los mejores meses, cómo se debe ver. Y fundamentalmente de lo que está hablando también es del recogimiento, es decir, esa grandísima obra, lo que se pretende es que se vea con muy poca gente. Y si ahora miramos y pensamos en cómo se ve la Gioconda, por ejemplo, en el Louvre, pues dices, madre mía, o cualquier otra exposición en Madrid a la que podamos ver, o incluso aquí, ¿no? Que dices, no sé si me ha metido el codo el de al lado o cómo está esto, ¿no? Entonces también creo que esa necesidad de recogimiento es interesante porque explica también esa necesidad de introspección, de que pensemos también en las cosas y que no nos dejemos llevar constantemente por estímulos. Bien, aquí tenemos a Robert Smithson, que está presente en la colección del IBAM.
Robert Smithson tenía un concepto del paisaje que compartía con otros artistas del land art, y es que las intervenciones humanas en la naturaleza para ellos, para él, no diferían en absoluto, o sea, no tenía exactamente la misma relevancia, el mismo rango que las catástrofes naturales, es decir, que no había ninguna diferencia entre la degradación o la destrucción realizada por el hombre o la realizada por un terremoto o por un ciclón. Y sin embargo, era enormemente combativo en cuanto a la recuperación de los paisajes industriales y también en lo que se refiere a la reducción del concepto del paisaje relacionado con el arte, lo que decíamos antes, o sea, no quería trascender absolutamente los conceptos que venían de una tradición pictórica. Os leo con respecto a la recuperación de los paisajes y de la industrialización. Dice Robert Smithson: el artista y el minero deben ser conscientes de su papel como agentes naturales, los dos. Ello incluye, de hecho, todo tipo de extracción minera y de construcción. Cuando el explotador de una mina o el constructor pierde perspectiva de lo que hacen a través de la abstracción de la tecnología, ya no son capaces de hacer frente a las necesidades. El mundo necesita carbón y autopistas, pero no necesitamos los resultados de las minas a cielo abierto de las autopistas. La economía, cuando se abstrae del mundo, se vuelve ciega y no ve los procesos naturales. El arte puede convertirse en un recurso mediador entre el ecologista y el industrial. Ecología e industria no son vías separadas de un único sentido, sino que deberían ser más bien intersecciones. El arte puede facilitar la dialéctica entre ambas. En ese sentido, es interesante cómo Robert Smithson considera que el arte puede, o sea, que puedes jugar un papel en la recuperación de estos espacios degradados y cómo realmente es irreversible, es decir, no estamos hablando de un ecologismo radical en el sentido de no queremos nada, vamos a irnos a vivir como ermitaños en el campo, sino que, es decir, es necesario el desarrollo, pero tiene que haber, digamos, un trato entre las necesidades y lo que se necesita para esas necesidades, ¿no? En el caso de esta obra de Spiral Jetty, el muelle en espiral, hay también, Joan Brazil lo llama su marca más grande sobre el paisaje, la marca de Robert Smithson más grande sobre el paisaje, y hay un significado que es microscópico y macroscópico, este doble enfoque, ¿no? El microscópico es porque está hablando de la espiral de cristales que son los que cubren la roca y es el fenómeno natural que ocurre allí. Y también macroscópico porque hay una leyenda de una conexión en espiral del Gran Lago con el Océano Pacífico a través de un canal. La corriente de líquidos siempre, por lo general, produce espirales. Hay una cosa muy curiosa que ocurre, y es que si estás en el Ecuador, un poquito más al norte va hacia un lado y un poquito más hacia el sur va hacia otro, y es una chorrada que se hace para turistas, pero tiene gracia verlo, la verdad, porque te quedas un poco como cáspita. Bien, aquí tenemos otra imagen de la pieza de Robert Smithson en Utah. Estas son piezas del IBAM, esta es la maqueta que tenemos en el IBAM, y esto es un dibujo. Y ahora pasamos al land art en Europa, que sí que es muy diferente por lo que comentábamos antes. La naturaleza no tiene nada que ver, aunque esto es el Himalaya, pero Richard Long es británico. La naturaleza en Europa no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza, con esos espacios tan vastos, tan enormes y tan deshabitados que podían tener esa trascendencia. Aquí es muchísimo más difícil, ¿no? Los artistas más representativos del land art europeos son Richard Long y Hamish Fulton, ambos británicos. Los dos tienen una forma de trabajar la naturaleza mucho más sutil y muchísimo menos invasiva de lo que hemos visto, ¿no? En el caso de Richard Long, por ejemplo, utiliza fundamentalmente el círculo y la línea, como comentábamos antes, esas formas arquetípicas. Aquí lo estamos viendo con la línea en la cordillera del Himalaya. Y aquí vamos a ver un círculo realizado en la finca de Giuliano Gori, que es un coleccionista italiano, un industrial textil, en Pistoia. Esto de nuevo nos vuelve a traer el dilema, ¿no? la dificultad o al menos la complejidad de exponer este tipo de obras en los museos. En este caso, por ejemplo, cuando se expuso la colección Gori en el IBAM, se expusieron fundamentalmente dibujos, también se pueden exponer maquetas, y hay un catálogo en el que están las imágenes, las fotografías de todas estas piezas que están al natural. Y obviamente, como se ven, es en el natural, pero no queda más remedio que tener esas constancias, digamos, documentales. Como os decía antes, yo no creo que sea un problema, sino simplemente si somos conscientes de que lo que estamos contemplando es un concepto y no la obra en sí, ¿no?
Él decía que sobre el círculo, Richard Long dice que es algo compartido, que son formas sencillas con múltiples referencias. El caso de Hamish Fulton, y esto es una pieza de Hamish Fulton y esto es una pieza del IBAM, Confell son unas montañas que están en la frontera de Inglaterra con el sur de Escocia. Es todavía más sutil que Long y es todavía más ecologista. De hecho, su única huella en el paisaje son sus pisadas, y la relación que él tiene con el paisaje fundamentalmente se forma con las fotografías. Y él dice: mi arte es una protesta pasiva contra las sociedades urbanas que alejan a las personas de la naturaleza. Lo que decíamos antes de la naturaleza como símbolo de pureza. Y eso también ha sido así muchas veces con la ciudad y el campo, ¿no? La ciudad como símbolo de decadencia y el campo, la vida en el campo como símbolo de pureza y de rectitud moral. Luego dice una cosa muy interesante: el caminar es el caminar y la obra de arte son la fotografía y el texto enmarcado. Es decir, el hecho de que él camine en los paisajes no hace que sea una obra performativa. Es decir, el hecho de caminar no tiene nada que ver con la obra de arte. Él camina porque es su forma de experimentar la naturaleza, y luego hace una fotografía, normalmente con un texto, que es lo que forma lo que constituye la obra de arte. Él dice: las fotografías muestran la tierra en la forma en que debería permanecer. Y dice una cosa también, volviendo al tema que decíamos antes de la naturaleza pura: el entorno natural no es una construcción humana y por esa razón es para mí profundamente misterioso y religioso. Esa capacidad que tiene la tierra, que tiene la naturaleza, las montañas sobre todo, de darnos una cierta trascendencia, por lo menos de hacer que nos fijemos y que busquemos una cierta trascendencia en nuestra existencia y en la existencia del mundo. Hans Ford también es un artista alemán que también está presente en la colección y que tiene esta obra en el desierto de Marruecos, construida allí con materiales de allí, con personas y con gente de allí, que se llama Stad des Orion, que significa ciudad de Orión, y que está basada en la constelación de Orión. Su obra se caracteriza por la voluntad de iluminar o de alguna forma poner destacar las relaciones que tiene la naturaleza con el hombre, especialmente en el cosmos, ¿no? El proyecto Himmelstreppe, por ejemplo, la escalera al cielo, invoca al espíritu protector del desierto, en este caso del desierto de Marruecos, que es donde él ha realizado estas obras y donde vive parte del año. Y si digo alguna cosa, Josep está por ahí, si digo algo que él sí que sabe de foto, y si digo algo que es incorrecto, espero que me corrija. Entonces, aquí tenemos, estas son las fotografías que realiza su mujer. Volvemos a lo que comentábamos antes. En este caso, por ejemplo, obviamente el que sea su mujer hace que pueda controlar mucho mejor las fotografías de las piezas y cómo se recibe esa obra, que es una construcción en el desierto, como os comentaba. Estas fotografías en blanco y negro. Aquí es como se presentó la maqueta y la arena, esa especie como de reproducción o de reconstrucción de la ciudad, junto con los dibujos y las fotografías, como podemos ver aquí, estos dibujos. Y aquí también tenemos la Golden Spiral, la espiral dorada, y volvemos a esa figura que os comentaba antes, arquetípica de la espiral. Y dice una cosa muy interesante. Dice: un día que me había vuelto a saltar las clases en el colegio por enésima vez, volví a casa con un abedul joven. Hice en el jardín un círculo de piedras de un diámetro aproximado de unos 3 metros. Cabía un agujero en el centro y planté el abedul. El círculo de piedras ha desaparecido, pero el abedul sigue allí. Esto es muy característico. Bueno, vamos ya terminando. Vamos a ver ahora la dimensión económica, política y social del paisaje que comentábamos antes. Esto, lo que decíamos antes, si habíamos visto desde un punto de vista estético y contemplativo, ahora lo vamos a ver desde un punto de vista más interpretativo, es decir, vamos a analizar qué significados tienen los paisajes. Y aquí ya aparecen temas que en principio podrían parecer que no tienen nada que ver con el arte, como la inmigración, la explotación laboral, la desigualdad, la pobreza o la violencia. Pero no es que se relacionen directamente con el paisaje, sino que pueden llegar a conformar su fisionomía. En este aspecto, en este tema hay un libro muy interesante que es La construcción social del paisaje, que está aquí también en la biblioteca, y que nos explica cómo los elementos de la interpretación del paisaje no solamente son formales, como decíamos, sino también políticos, y que también engloban conceptos que están relacionados directamente con la identidad, no solamente del que interpreta, sino también del teórico, como serían el género, la etnia, la política y las relaciones de poder en las sociedades humanas. Hay un ensayo muy interesante del profesor de geografía, un profesor de geografía de la Universidad Norteamericana de Siracusa, me parece,
que se llama Muerte entre la abundancia, los paisajes como sistemas de reproducción. Y aquí él nos habla de este lugar, que es el cementerio de Holtville, que está en el Imperial Valley, en California. Y esto que estamos viendo son fosas comunes individuales de los inmigrantes muertos sin identificar que tratan de llegar a California, a Estados Unidos, donde trabajarían en la agricultura. Pero no llegan y no están no identificados, y en Norteamérica se utiliza Jane Doe para las mujeres y John Doe para los hombres. Lo único que pueden hacer es darles una sepultura. Lo que él dice es que efectivamente este mismo paisaje es por una parte el de la abundancia y la riqueza y el valor, porque están los valles cultivados y la fruta, pero por otro también es el de la muerte, la pobreza, el desprecio por la vida humana, ¿no? Que son estas fosas comunes que estamos viendo. Para Don Mitchell, la perspectiva hacia la interpretación del paisaje es necesariamente económica, ética y existencial, porque tal y como lo interpreta este paisaje, nos está hablando de explotación y de esclavitud humana que son necesarias para obtener beneficios económicos, grandes beneficios económicos, que es lo que él llama los paisajes de la codicia, y que efectivamente el paisaje se crea a través de las relaciones sociales y que es un reflejo exactamente de la realidad social que se vive. Tenemos otra vista, aquí un primer plano de cómo son las fosas. De hecho, hay un proyecto, no os podría dar detalles porque no recuerdo bien, pero sé que hay un proyecto, creo que en Texas, en que están intentando identificar o por lo menos hacer como una especie de archivo de los restos que van encontrando por si alguien alguna vez quiere intentar identificar a las personas que ha perdido, porque imaginaos lo que puede ser que un familiar tuyo se marche al norte, porque es donde hay trabajo y donde hay una vida económica una vida muchísimo mejor, con sanidad y con una serie de cosas que tú no tienes y con mucha menos violencia de la que puede haber en tu país, y que de repente esa persona desaparece y no vuelves a tener noticia de ella. Así de duro es y así de terrible y de cotidiano, de hecho. Además, esto es en Estados Unidos, pero aquí vamos a ver ahora una serie de fotografías que es exactamente ese mismo paisaje de las migraciones. El periodista Ryszard Kapuscinski, que murió en el año 2007, ya decía en su libro El mundo de hoy, libro que escribe en 2004, que había dos tendencias que comenzaban en el siglo XX y que no harían más que aumentar con el paso de los años, y así ha sido. Una es que las guerras cambian radicalmente. Si en la Primera Guerra Mundial había 6 bajas de soldados por cada baja civil, ahora es exactamente lo contrario, se han invertido las proporciones, ¿no? Y también decía que las migraciones son un fenómeno absolutamente imparable. Él viajó por todo el mundo, vio también las consecuencias de las políticas coloniales, porque esto es ahora un poco también lo que está ocurriendo, y decía que esos movimientos de personas serían totalmente incontrolables. Es lo que estamos viendo aquí en estas fotografías del fotógrafo ruso Sergei Ponomarev, que es nacido en Moscú en el año 80, ha sido premio Pulitzer por las noticias de última hora en equipo, no él solo, precisamente por la cobertura de la crisis de refugiados, y ha sido ganador del World Press Photo de este año por este trabajo de los refugiados. Aquí estamos viendo a gente que está buscando un futuro mejor, la mayoría proceden de Afganistán o de Siria, en la frontera entre Eslovenia y Croacia. Aquí tenemos un mapa, se marca Siria, pero vienen también de otros lugares. Y podemos ver cómo es la ruta, ¿no? La ruta es a través de Turquía, por Lesbos, donde cruzan aproximadamente unos 9 kilómetros por el mar y van ascendiendo. En marzo del año pasado, creo que se firma el acuerdo de la Unión Europea con Turquía por el que se bloquea a los migrantes en el país. De hecho, ya dejan de salir, ya no salen. Y eso significa también que la política de represión que está llevando a cabo Erdogan en estos momentos en Turquía contra todo intelectual, pero es que da igual que sean juristas o periodistas o profesores, no tiene absolutamente ninguna oposición por parte de la Unión Europea, porque es algo que se ha utilizado tradicionalmente en los estados que han sido, digamos, que de los que sale población migrante como relación de poder con la Comunidad Económica Europea, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un desembarco en Lesbos, en Grecia, en el año 2015. Y a mí me recuerda
enormemente a esta pintura de Théodore Géricault de la balsa de la Medusa. Es interesante saber que esto no fue una ensoñación de Géricault, sino que realmente fue un naufragio que existió de verdad, que además fue muy polémico porque el capitán del barco se hundió, este barco, frente a las costas africanas, atlánticas africanas, y el capitán de este barco pues no tenía ninguna experiencia al parecer, o sea, sí tenía experiencia, perdón, pero llevaba muchísimos años sin dirigir ninguna navegación, pero estaba muy bien relacionado con la monarquía recién instaurada, ¿no? Y fue un escándalo que tuvo mucha repercusión social, y Théodore Géricault pintó este cuadro, que es un cuadro enormemente admirado y que no deja de ser una serie de personas en un naufragio. Y de hecho se dice que se llevó trozos de cuerpos y que estuvo viendo a gente moribunda en el hospital para poder retratar con toda la crudeza posible esas escenas, ¿no? Aquí vemos también una imagen de Ricardo García Vilanova, que es también un fotógrafo español, formado en la Universidad Politécnica de Cataluña. También ha ganado premios. Y esto es la playa de Zuara, en Libia. Una vez se cierra el paso de Turquía, tenemos un desplazamiento de los migrantes hacia Libia, que es una ruta mucho más insegura, ¿no? Aquí lo tenemos, si os fijáis, Trípoli está arriba al norte y Zuara es de donde empiezan a salir. En Libia hay un caos total, con lo cual es muy fácil que las mafias lleven a esta gente y las embarquen. Aquí estamos viendo, volvemos a lo mismo, son paisajes de la violencia, son los paisajes de los efectos de las guerras. La gente fundamentalmente de lo que huye es de la pobreza y de la violencia. También es el paisaje de la solidaridad, porque afortunadamente hay organizaciones no gubernamentales que se ocupan de que esta gente no muera por el camino. Esta imagen ilustró un artículo del Chicago Tribune sobre el conflicto en Siria. Está tomada desde un barco, desde el Astral, de una ONG de Badalona que es Proactiva Open Arms. Si habéis visto el documental en Salvados, sabéis. Este es Aris Messinis, que es el jefe de fotografía de la agencia France Press en Atenas. Es un fotógrafo autodidacta que trabajó también para Associated Press y ha sido este año premio de Visa para la imagen en el festival, premio de Visa de Oro para la imagen en el Festival de Fotoperiodismo de Perpiñán. Y aquí tenemos exactamente un paisaje, el mar Mediterráneo. En este sentido, no sé si vosotros pudisteis ver la exposición que se hizo aquí en el IBAM, El mito y el espanto. A los que la visteis tenéis una idea de que se trataban estos temas también. Si no, os recomiendo el catálogo, que también está en la biblioteca, y podemos ver cómo asistimos a un Mediterráneo lleno de muerte y de desesperación, ¿no? Estas imágenes de 2016 formaron parte de un artículo que dedicó el New York Times a esta crisis y son tomadas también desde el buque que os decía, el Astral. Esto es Lesbos, también una fotografía de Aris Messinis, todos los chalecos salvavidas falsos que utilizaban antes en esta ruta los migrantes, los refugiados. Estos son los paisajes del miedo. Don Mitchell, el profesor de geografía que os comentaba antes, estas fotografías son de Santi Palacios, hablaba de que la desigualdad económica genera también los paisajes del miedo y la autodefensa. Esto es la bahía de Melilla, ¿no? Y dice que esos paisajes de miedo y autodefensa se manifiestan especialmente en vallas, en muros y en vigilancia, ya sea por cámaras o por personal de seguridad. Porque es una cuestión de clases y es porque las personas con menos ingresos son considerados automáticamente agresores. Y él dice que el paisaje no se puede desarrollar ni se desarrolla al margen de las estructuras económicas. Y la economía y la política configuran paisajes. Aquí tenemos varias imágenes de la bahía de Melilla, de Santi Palacios, que también ha ganado varios premios de fotografía. Y aquí tenemos exactamente ese tipo de paisaje de la vigilancia con el helicóptero y con la valla. Esto es Siria, es Deir ez-Zor, en el año 2013. Es una fotografía de Ricardo García Vilanova y es interesante. Para mí no solamente son unas ruinas y no solamente es el paisaje símbolo del fracaso del ser humano en resolver sus diferencias sin la violencia, pero creo que también es un paisaje interior. Creo que esa violencia no es algo ajeno, yo creo que la llevamos todos dentro. Esta es consustancial al ser humano y creo que es unos más y otros menos, y creo que es importante mirarse hacia adentro. Y aquí también se da una triste coincidencia, y es que Deir ez-Zor fue el escenario
100 años antes, no llega, del genocidio armenio. Por eso os decía antes que volveríamos a Armenia. El genocidio armenio tiene lugar durante la Primera Guerra Mundial, es considerado el primer genocidio moderno y afecta a un artista como es Arshil Gorky, que está presente también en la colección del IBAM, y le afecta directamente porque él huye del genocidio y su madre de hecho muere. Él sí que consigue escapar y se marcha a Estados Unidos, donde se cambia el nombre. Su verdadero nombre es, tengo que leerlo, Bostanik Manogadoyan, y allí se cambia el nombre y es uno de los pintores y de los artistas más reconocidos del siglo XX. Bien, ya vamos terminando. Con respecto a la naturaleza y el paisaje como material de creación de mitos y símbolos, hay una historia muy interesante que es esta, que son las historias de la Germania de Tácito en el siglo I después de Cristo, que es un libro que persiguen los nazis, y esto os recomiendo, si lo podéis buscar en internet, es muy interesante, y si no, os mandaremos el link de un artículo de Jacinto Antón, también lo cuenta Simon Schama, pero con bastante menos sorna en su libro Landscape and Memory, cómo los nazis buscan desesperadamente este códice de Tácito, porque ellos interpretan, ahí Tácito habla de los germanos, que eran un enemigo muy duro a debatir para los romanos, y entonces Tácito habla de un bosque, del sitio donde viven y de que realmente es, ¿cómo decirlo?, es un lugar muy particular que ha dado como resultado una gente, o sea, una raza específica de guerreros con una serie digamos, de cualidades que son exclusivas de pureza de raza de estos germanos. Y esto, claro, para los nazis, lógicamente, era fantástico porque era el mito del origen que se retrotraía siglos y siglos atrás, ¿no? ¿Cómo decirlo? Esta facilidad o esta característica de la tierra y de la naturaleza en la forja de la identidad de un pueblo y de sentirse ese pueblo elegido es algo que no es exclusivo de los nazis, ¿no? Ha sucedido en muchísimas ocasiones en la historia. De hecho, es lo que Edward Said nos comenta en el libro Landscape and Power, cómo el paisaje se ha utilizado como política de Estado, ¿no? Él habla, por ejemplo, Palestina, cómo se ha querido y se está dando la imagen de que Palestina era un erial hasta que llegaron los israelíes, ¿no? Los judíos, que fueron los que plantaron árboles. De hecho, hay todo un plan nacional de plantación de árboles en el Estado de Israel. Y luego, además, hay algo que llama mucho la atención, que son los parques de temática bíblica. Eso existe en Israel, ¿no? Neot Kedumim, por ejemplo, es uno de ellos. Y dice la reserva del paisaje bíblico en Israel. Con lo cual, realmente estamos viendo cómo el paisaje físico se borra porque se está sustituyendo por elementos simbólicos y por elementos que derivan de creencias y de ideología. Entonces, en ese sentido, tampoco hemos avanzado mucho entre el dogma cristiano y la actualidad, ¿no? También ahora se llama, por ejemplo, se está hablando del nuevo apartheid, de las ocupaciones israelíes en Cisjordania y en la franja de Gaza, ¿no? Esto viene de la política sudafricana, por eso os decía que era interesante también el texto de Coetzee, porque es difícil, o sea, ser blanco en Sudáfrica, realmente si te haces muchas preguntas, probablemente tengas en algunas cuestiones pocas respuestas, ¿no? Nelson Mandela lo cuenta muy bien en su libro El largo camino hacia la libertad, cómo fue el intento de National Party, que era un partido afrikáner en Sudáfrica, de repartir la tierra, y la repartía de una forma muy característica, que era el 87% del territorio sudafricano sería para 3 millones de blancos y el 13% restante sería para 8 millones de africanos, ¿no? Y además era un reparto por etnias y bueno, por una serie de argumentos que poco tenían que ver con la historia y la cultura de los africanos, ¿no? Y ahora vamos a terminar ya con un proyecto que creo que es muy interesante. Es un proyecto que creo que aúna todos los proyectos de recuperación, de intervención del paisaje, que aúna un poco los conceptos que hemos visto hasta ahora. Pero antes que nada, esto es en Holanda, es el estuario que hay en la desembocadura del río Schelde, del río Escalda.
y que tras la inundación una inundación que hubo muy importante en 1953 se hace una intervención de diques y un parque natural en 1986 y el Parque Natural es de 2002. Me llama la atención porque aquí en Valencia hubo también una enorme riada en los años 50 y hubo también una desviación y un parque en el río en los años 80. Es una cosa curiosa que la verdad es que, no sé, es casualidad, pero me resultó curioso. Hay unos hechos interesantes sobre Holanda que comenta Anne Jensen Adams también en el libro Landscape and Power. Ella plantea la hipótesis de Holanda como paradigma de creación del paisaje por la mano del hombre. Entonces dice que quizá eso podría ser una de las razones para la aparición, lo que veíamos antes, la aparición en Holanda en el siglo XVII de la pintura de paisaje naturalista. Y ahí dice que esa aparición del paisaje naturalista viene porque verdaderamente lo que aparece es un nuevo paisaje físico y literal, un nuevo país y un nuevo orden político y religioso. Ella considera que hay 3 hechos históricos fundamentales, que son la independencia de España en 1597, la afluencia de inmigrantes, también la apertura económica, porque la afluencia de inmigrantes da una nueva población y la apertura económica da una afluencia de dinero y sobre todo, como por último, que el protestantismo sustituye al catolicismo. De ahí que se den las condiciones idóneas para la construcción de terreno ganado al mar y entre 1590 y 1664 se gana el 53% del territorio holandés es ganado al mar. De ahí el dicho popular de Dios creó el mundo, pero los holandeses crearon Holanda, ¿no? Entonces, en este sentido, el paisaje, la tierra holandesa, se convertiría en un símbolo de autocreación nacional, que además, bueno, pues tenía otras ventajas, este sistema de diques que hace un paisaje lineal. Este sistema de diques también a la hora de defenderse militarmente, estamos hablando de ofensivas terrestres, lógicamente en aquella época, ahora con ofensivas aéreas daría igual, se podía cortar, o sea, geográficamente tú podías cortar el acceso al país porque tenías un sistema de diques que te lo permitía, ¿no? Luego también comenta una cosa muy interesante, Anne Jensen Adams, que es que como era una tierra muy poco atractiva, porque era una tierra muy pantanosa, no se concentró en pocas manos como ocurría en el resto de Europa, y de esa manera el 40% de los campesinos que poseía la tierra que trabajaba. Esto es enormemente importante, ¿no? Porque supone una emancipación de clases bastante considerable. Volviendo a este proyecto, este proyecto está realizado por Adrian Goetze y su estudio West 8 y es lo que os comentaba antes, es un proyecto de intervención en el paisaje que se hace una vez realizado ese dique, que es el que va a permitir que no haya otra inundación del Mar del Norte que arrase los campos holandeses, que gran parte de ellos están bajo el nivel del mar, ¿no? Lo que dice este hombre, este arquitecto que es fundador de este estudio que os comentaba, que estudió arquitectura de paisaje, y es interesante saber que procede de una familia de ingenieros de diques, es decir, tanto su padre como su abuelo han sido ingenieros de diques. Y él dice, estudié ecología. Conozco nuestro paisaje y nuestra naturaleza tal y como existe en el noreste europeo. Conozco su flora y su fauna y sus ciclos vitales. Puedo interpretar un mapa de suelos o de vegetación y conozco también los nombres botánicos de las plantas. Y también me gustan las patatas fritas y llevo coche. Esos 2 aspectos no son excluyentes entre sí. Esto es interesante porque él quería, me gusta esta afirmación, porque él intenta decir que obviamente la acción del hombre sobre la tierra es inevitable, la degradación es inevitable, pero la creatividad y el conocer el medio puede hacer que tengamos que se hagan y que tengamos paisajes con soluciones ingeniosas como este. Lo que se buscaba era realizar un paisaje artificial, pero utilizando la naturaleza. En ese sentido, hablaron con los ecologistas y los ecologistas les comentaron que había una especie de aves amenazadas que necesitaba un lugar para anidar. Y curiosamente, esas aves necesitarían sobre todo unas zonas blancas para realizar sus nidos, porque los animales funcionan mucho por camuflaje. Entonces las zonas de color blanco serían más adecuadas para ellos. Y entonces comenta Adrian Goetze que ellos hablaron con unas industrias de mejillones y moluscos que tenían un montón de residuos y que les dijeron que efectivamente que sí, era posible darles todas esas conchas y construir este paisaje artificial a partir de residuos industriales, que además era considerado muy atractivo por las aves y amenazadas, y por tanto muy atractivo igualmente por los ecologistas, ¿no? Y él dice también que tenían no solamente era ese objetivo el que tenían, sino también querían hacer una
una obra que tuviera una conexión con la tradición artística holandesa, en la que el paisaje es totalmente lineal, y de ahí que hicieran esas franjas. Y yo cuando leí esto del paisaje lineal y de esa tradición, pues automáticamente pensé no sé, pensé en Piet Mondrian, ¿no? Y aquí tenemos 3 obras de Mondrian que pertenecen al MoMA, de diferentes épocas, y vemos efectivamente esa cosa, ¿no? como ese patrón geométrico lineal, ¿no? Y efectivamente también esto nos remite al land art, porque el objetivo también que tenían era crear una vista impactante, porque ahí hay una autopista, con lo cual al pasar los coches según la velocidad cambiaba el juego de las franjas negras y blancas, ¿no? Y aquí tenemos el resultado final. Y es lo que él dice el proyecto es ecológico, esto dice Adrián Gesse, el proyecto es ecológico, está hecho con residuos, provoca una experiencia de movimiento y tiene sentido del humor, ¿no? Creo que que son varios de los conceptos que hemos visto antes. Y ahora ya para terminar os leeré una cita de Hermann Priggen, que fue un artista alemán, también como Robert Smithson, muy dedicado y muy preocupado por la recuperación de los espacios industriales degradados, y que murió en Mallorca en el año 2008, porque en Mallorca era donde realizaba sus proyectos más personales, que eran diferentes de esas intervenciones, digamos, de paisajes degradados industriales, ¿no? Dice: fui a Viena para concentrarme en la pintura de nuevo y visité sus bosques, donde vi hayedos muriéndose. Esa catástrofe me llevó a preguntarme qué podía hacer yo como artista para contribuir a aumentar la concienciación de la gente. No llego a decir que el arte cambia las conciencias, pero definitivamente un artista puede desarrollar un canon de formas que reflejen nuestros problemas y estimulen a las personas a mirar el mundo de otra manera. Yo creo, y me gustaría pensar, que nosotros desde el museo, no solamente como contenedor de documentación, como os hemos comentado prácticamente todos los libros que os he mencionado están en la biblioteca, sino también creo que con este tipo de charlas y con este tipo de acercamiento podemos también a lo mejor, no sé, aportar nuestro granito de arena para que las personas que venís tengáis un punto de vista diferente y tengáis cosas en las que pensar. Me gustaría pensar que eso lo conseguimos. Y bueno, no sé si se ha hecho larguísimo, probablemente sí. Yo es que aquí pierdo la noción del tiempo, pero espero que os haya gustado, y si tenéis alguna pregunta o alguna duda o alguna cuestión, es el momento. ¿Os habéis leído los textos? No, todos no. Bueno, pues os digo una cosa, os recomiendo de verdad que los leáis, porque no son textos, o sea, no son textos así densos, o sea, a ver, son complejos, pero no son el típico texto que dices: ostras, he leído un párrafo 3 veces y no lo entiendo. No, es otra cosa, y creo que, no sé, creo que los podéis disfrutar, y que realmente engloban bastante las 3 perspectivas que hemos tocado aquí, ¿no? Lo social, lo ecológico y lo artístico y lo teórico, ¿no? Si no tenéis ninguna pregunta, veríamos la película de Robert Smith, aunque no estáis obligados a quedaros, ya os lo digo ahora, los que queráis podéis verla si no en la biblioteca, pero aquí son 35 minutos. 35 minutos dura la película, pero bueno, te puedes ir a mitad tranquilamente, ¿eh? O sea, aquí hay libertad total. Jorge, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo está hablando? Aquí está 9:30. ¿Ha sido una piñera que tengo?
The Spiral Jetty, Great Salt Lake, Box Elder County, Utah.